Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase virtual de matemáticas grado octavo. Esta es la clase número 6 del segundo periodo. El tiempo estimado para esta sesión es de 4 horas. Vamos a ver esta semana lo que es una parte de geometría enfocada a lo que son los triángulos, ¿sí? Recuerden que este año, Dios mediante, vamos a tocar, si nos alcanza el tiempo, a tocar lo que es los triángulos, las circunferencias y los cuadriláteros. Entonces nos vamos a enfocar en esta parte que son los triángulos. Bueno, entonces vamos a ver en la clase del miércoles y el jueves en la videoconferencia, vamos a explicar más a fondo lo que son los triángulos, qué lo compone, sí que tiene unos vértices, qué son los ángulos internos, cuál es la diferencia entre ángulo interno y ángulo externo, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué es un triángulo y qué es un ángulo en su definición. Vamos a ver también las propiedades de los triángulos. ¿Sí? Las propiedades, los triángulos tienen 4 propiedades indispensables. Una de ellas que ustedes siempre han conocido, que es que la suma de los ángulos internos del triángulo es 180 grados. Y las demás, pues las vamos a ver durante la sesión. Vamos a profundizar un poco más en esto. Bueno, los triángulos se clasifican según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus lados, se clasifican en equiláteros, isósceles, escalenos, y según la medida de sus ángulos, se clasifican en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Para sus lados, pues hay que tener en cuenta equilátero, todos sus lados son iguales. Isósceles, dos lados diferentes, perdón, dos lados iguales, uno diferente. Y escaleno, todos los lados diferentes. Entonces aquí, digamos, un triángulo para el equilátero podría ser un triángulo que tenga medidas 2, 2, 2, porque son igualitas. Isósceles, 2, 2, 5. Ah, bueno, dos iguales y una diferente. Escaleno, 2, 3 y 5. Dos iguales, perdón, todos diferentes. Y ya en la medida de los ángulos, ya tendríamos el acutángulo. Siempre, perdón, siempre en la clasificación de la medida de los ángulos, lo miramos es con relación al ángulo de 90 grados. Si el ángulo mide 90 grados, se le llama rectángulo. Tiene un ángulo de 90 grados, se le llama rectángulo. Si tiene todos sus ángulos menores a 90 grados, se llama acutángulo. Y si tiene por lo menos un ángulo mayor de 90 grados, entonces se va a llamar obtusángulo. Ah, entonces un triángulo tiene un ángulo de 90, ya sabes, rectángulo. Tiene tres ángulos de 60, se llama acutángulo. Tiene un ángulo de 120, bueno, se llama obtusángulo porque es mayor de 90. Ahora vamos a ver también, vamos a profundizar aquí en unos ejemplos con base en esas propiedades que estábamos viendo. Vamos a ver unos ejemplos para interiorizar mejor los temas y poder identificar cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a tocar también ese tema muy importante, el perímetro y el área de un triángulo, con base en que el perímetro es la suma de los lados de cualquier figura lineal, ¿sí? Y que el área ya depende de la figura. Para un triángulo, por ejemplo, es la base por altura dividido 2, pero de una vez nos debe quedar muy claro, la altura se maneja en 90 grados. La altura forma un ángulo de 90 grados con la base. Me explico. Cuando nosotros nos van a medir, que vamos al médico, que a uno no lo miden ahí sentado, ni a uno lo dejan que esté jorobado, ni mucho menos, sino que lo tienen que recostar contra la pared y formar un ángulo de 90 grados. Lo mismo pasa aquí. Si a uno le dieran esta medida que está acá, ¿sí ve? Este pedazo, pues esa no sería la altura. ¿La altura cuál sería? Esta que está punteada aquí adentro y es la que está reflejada afuera. La altura es a 90 grados. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo vamos a hallar esas unidades. Ahorita las conversiones la vamos a trabajar con esta tabla, ¿sí? Porque vamos a tener que hacer conversiones porque nosotros no podemos sumar metros con kilómetros, ni metros con centímetros, ni kilómetros con decámetros y así sucesivamente. Tenemos que convertir a una sola unidad de medida para poder realizar las operaciones. Entonces, esta tablita se las coloco aquí y la vamos a trabajar en clase, ¿sí? Vamos a ver entonces más ejemplos y vamos a tocar el tema súper importante que se llama teorema de Pitágoras, teorema indispensable para matemáticas en general, en especial para trigonometría de grado décimo, ¿sí? Vamos a aprender a utilizar
teorema, este solamente nos aplica para triángulos que sean rectángulos, es decir, que tengan un ángulo de 90 grados, eh, pero nos permite hallar, dados dos de sus lados, nos permite hallar el tercero, ¿sí? Entonces vamos a aprender a hallar, cuando nos dan los dos catetos, hallar una hipotenusa, o cuando nos dan hipotenusa y cateto, pues hallar el otro. Vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Con unos ejercicios así inventados, y vamos a ver otros ejemplos con unos ejercicios de aplicación para deportistas, para futbolistas, para todos los que quieran aplicar esto. Este tema se aplica en la vida cotidiana, ¿sí? Cuando nosotros queremos mirar, bueno, ¿cuál será la mayor distancia? Si yo tengo estos dos lados, ¿cuál será la distancia de acá a acá? ¿Cuál distancia es mayor? ¿Si la diagonal o la recta? ¿Sí? Bueno, entonces el teorema de Pitágoras nos sirve para todo eso. Esta clase fue extraída del libro Secuencias 8, fue adaptada del libro Secuencias Matemáticas 8 de la editorial Libros y Libros. La conferencia, nos vemos entonces en la conferencia por Zoom en los días miércoles y jueves de 8 a 9 de la mañana con el ID, y recuerden estar entonces bien juiciosos como siempre. Nos vemos entonces este miércoles. Un abrazo.